Mensajes y excusas. 3. Palabras de presentación del nuevo académico por el secretario general de la Academia, doctor Edgar Reveis. 4. Lectura del doctor Albert Berry del trabajo, el cambio tecnológico, la regulación del poder monopólico y la calidad de la sociedad. 5. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, doctor Clemente Forero. 6. Toma de juramento por el señor secretario Edgar Reveis. 7. Imposición de la medalla al doctor Albert Berry, el doctor Miguel Urrutia Montoya, miembro del número de la Academia de Ciencias Económicas. 8. Vino de honor al doctor Albert Berry. 1. Himno nacional. María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Mariana Garcés, ministra de Cultura. Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente. Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Jorge Emilio Sierra, de la Academia de la Lengua. Llegó una carta del doctor Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Señores miembros de la mesa directiva, Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Apreciados señores, para la Universidad del Rosario y su Facultad de Economía es un gran honor la distinción que la Academia Colombiana de Ciencias Económicas le otorga a nuestro profesor honorario Albert Berry al nombrarlo miembro del número de la Academia. Ya en el 2011, esta institución le había otorgado la calidad de miembro correspondiente. 2 motivaciones importantes encierra esta nominación y decisión. La primera de ellas, la trayectoria de Albert Berry, quien desde mediados de los 60 se vinculó a la historia de nuestro país desde la mayor excelencia académica y libertad intelectual a través de sus trabajos de investigación en temas del desarrollo agropecuario, distribución del ingreso, informalidad rural y urbana, entre otros. Y la segunda motivación de gran importancia ha sido la de otorgarle el honor a Albert Berry de manera asociada a la silla de Manuel Ramírez Gómez. Es el mayor honor que académico nacional o internacional pueda obtener de reconocimiento en nuestro país. En reciente homenaje que le hiciera el profesor Albert Berry, la Facultad de Economía fue la publicación de 2 de sus grandes obras que convergen en la continuidad de su pensamiento. Development Agricultural Sector of Colombia into the 1960 y Avances y Fracaso en el Agro Colombiano, siglos XX y XXI. Con el segundo texto publicado desde su libertad intelectual y el ejercicio juicioso de su oficio de pensar, Albert Berry nos brinda un camino para adelantar en Colombia las tareas inconclusas y los retos que tenemos como sociedad. Albert ha acompañado de manera juiciosa y con rigor la formación e influencia intelectual entre los estudiosos del sector agropecuario, así como ha influido en la formación de innumerables jóvenes de Colombia, ya sea con sus textos, sus conferencias y su tutoría a múltiples estudiantes de doctorado en los cuales ha sembrado el interés y preocupación por el tema agropecuario
que hoy de nuevo toma relevancia en el ámbito nacional. El homenaje que hoy le rinde la Academia de Ciencias Económicas al profesor Albert Berry es un justo y merecido reconocimiento a quien, con dedicación, gran juicio, excelencia y generosidad, ha acompañado y aportado luces al devenir de Colombia. La Facultad de Economía le extiende con aprecio un saludo especial de agradecimiento a la Academia por tan importante distinción. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Del rector de la Universidad Nueva Granada, Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, rector. En nombre de la comunidad neogranadina y como rector de la Universidad Militar Nueva Granada, presento un atento saludo de agradecimiento al doctor Julio Silva Colmenares y por su digno conducto a todos los miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, por su cordial invitación a la sesión solemne y pública de posesión como miembro de número del académico correspondiente a Albert Berry. Por motivos de agenda académica previamente establecidos, me es imposible acompañarlos, sin embargo, les auguro éxitos en el desarrollo de tan relevante evento, con sentimientos de consideración y respeto. Bogotá, Distrito Capital, 15 de mayo del 2018. Tres, palabras de presentación del nuevo académico por el secretario general de la Academia, doctor Edgar Revés. Bien, buenas noches, bienvenidos. Para mí es un honor presidir la sesión de ingreso del profesor Albert Berry. Yo conozco al profesor Albert Berry desde los años 70, cuando era investigador en el CEDE y cuando el profesor Berry comenzó a hacer su trabajo intelectual sobre el desarrollo colombiano. Y he tenido un honor que es ver el desarrollo de su obra, que es una obra fundamental y que le ha prestado grandes servicios al desarrollo colombiano. Como no voy a presentar el conjunto de la obra, porque tomaría mucho tiempo, voy a sintetizar algunos de los puntos fundamentales. El profesor Berry es profesor emérito de Economía de la Universidad de Toronto. Hizo estudios de posgrado de Economía en la Universidad de Western Ontario, London, Canadá, y posteriormente su PhD en la Universidad de Princeton en 1963. Ha sido docente de planta de las universidades de Yale, Western Ontario y Toronto, y de visita en la Universidad del Rosario de Colombia y de Flaxo en Quito, y ha dictado cursos específicos en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Colombia, y en el CEDE, y en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Tiene, veía yo, más de 60 trabajos y libros de gran importancia, todos cotados en revistas internacionales, y acaba de presentar sus dos últimos libros en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que son dos obras mayores y de gran importancia, cuyos títulos son Desarrollo del sector agrícola,
después de los 60 y avance y fracaso del agro colombiano en los siglos XX y XXI. O sea que estas dos obras pues enmarcan muy bien la coyuntura y el problema del sector agrario, que él lo ha estudiado con profundidad. Se ha interesado en el uso de indicadores del desarrollo que van más allá del análisis cuantitativo del PIB y que toman en cuenta la desigualdad, la disponibilidad y condiciones del trabajo y la satisfacción del bienestar. Ha trabajado como asesor en la Fundación Ford entre 1968 y 69 en Colombia, planeación nacional entre el 70 y el 71, al final de la administración Lleras Restrepo y comienzos de la administración de Misael Pastrana Borrero, Banco Mundial 1974 y 75 y es miembro de la Real Sociedad del Canadá. Sus áreas de especialización son, pues como lo sabemos la mayoría de los que estamos aquí, son los mercados laborales, la estructura agraria, la economía de las pequeñas empresas, la distribución del ingreso dentro del contexto de América Latina y particularmente en el caso de Colombia. Entonces, como ustedes se dan cuenta, y está en la mayoría de sus trabajos, pues es uno de los grandes conocedores de la economía y de la sociedad colombiana. Entonces, pues para nosotros, para nuestra mesa directiva y para conjunto de miembros de la Academia es un honor que el profesor Berry ingrese como miembro de número de nuestra institución. Lectura del doctor Albert Berry del trabajo, el cambio tecnológico, la regulación del poder monopólico y la calidad de la sociedad. Si quiere. Mejor sentarme. Muchas gracias, Edgar, por esas palabras tan gentiles. Para mí es realmente un gran honor, es un placer y es una tristeza estar acá en este momento. Manuel Ramírez fue uno de los muchos colombianos de altísima calidad intelectual, moral, que yo he conocido. Bueno, sigo a la parte, no voy a leer porque soy mal lector, pero voy a resumir mis comentarios en el ensayo. Yo conocí a Manuel un poquito antes de irse él a Yale, creo, pero luego nos conocimos básicamente en Yale, y allí pues tengo muchos recuerdos de él en esos años, pero tratando de acordarme del desarrollo de nuestra relación y intelectual y personal, me di cuenta cuando estuve acá en Colombia, en Rosario, hace 4 años, que no me acordaba cómo había escogido él el tema de su tesis. Ahora, el tema de la tesis era
el cambio tecnológico en una empresa de electricidad, el cambio tecnológico en la maquinaria, resultado de un proceso de reparación. Fue un tema muy específico en cierto sentido, y él tampoco se acordaba perfectamente hace 4 años y pico cuando hablamos de eso, pero de todas maneras yo creo que él creía también que en parte era por su experiencia de haber estudiante de la ingeniería, pero también yo creo que en parte era que él, inclusive en ese momento estaba, como decimos en inglés, ahead of his time. Estaba pensando en cosas pioneras. Y pensando en eso y mirando un poco mi propia experiencia de estudiante y todo eso, me di cuenta del dominio casi total cuando yo era estudiante, unos años antes de Manuel, de la economía estática, economía microeconómica estática. Eso dominaba los textos, la economía dinámica, el proceso de cambio, claro que entraba en la parte macroeconómica por los ciclos, y en cierto grado en la parte, la macroestático, teoría de Keynes era de ese índole. Pero los procesos dinámicos a nivel micro, eso era un gran vacío, y sigue siendo relativamente un vacío, por diferentes razones que voy a comentar algunos. Pero de todos modos pensé en mi propia experiencia de estudiante a nivel graduado cuando vino a Princeton, uno realmente de los pioneros en el proceso de cambio tecnológico, un inglés que se llamaba John Jukas de Oxford. Y vino y dio una charla muy interesante sobre, no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que sí era muy interesante. Pero mi reacción en ese momento, y todavía cuando trato de acordarme de ese momento, era que esto no es economía. Está hablando de otra cosa, estos procesos de cambio, no, yo no había estudiado eso ni pregraduado ni en la mayoría de los cursos a nivel graduado. Yo era economista estático, típico de ese momento. Entonces, muy interesante lo que dijo, pero no entraba en mi definición de economía como disciplina. Estaba apenas entrando y Manuel, por ejemplo, en Yale era uno de 3 o 4 candidatos del PhD que hicieron tesis sobre aspectos dinámicos microeconómicos, en parte bajo el tutelaje de Richard Nelson, que estuvo por allá en ese momento. En fin, esa área estaba apenas abriendo en ese momento, y Manuel era en la primera ola de los estudiosos de ese tema. Luego él siguió en esa línea, trabajando el caso de Colombia en un estudio comparativo de Alejandro Katz. ¿Alejandro? Sí, y se publicó creo que en el año 82. Entonces eso fue tal vez el primer hilo de estudios de Manuel, empezando con la tesis y luego manteniendo su interés en esa área durante mucho tiempo. Ahora, ¿por qué lo comento tanto? En parte él era pionero, en parte yo creo que nos ha costado mucho los países y las economías que dependen de los consejos de los economistas, el hecho de que hemos priorizado tanto
la teoría estática versus la teoría dinámica. Entonces, uno de los ejemplos, y pensando en esos, saqué varios ejemplos, algunos cerca de mi propia experiencia en el Canadá. Nosotros entramos en los años 80 con Estados Unidos en un tratado de libre comercio. Antes del NAFTA era Canadá, Estados Unidos, luego entró México unos años después. Y los análisis, claro que para el Canadá eso era una gran cosa, porque Estados Unidos, el país 10 veces más grande que el nuestro, el país principal para el comercio internacional canadiense, supuestamente los impactos sobre la economía canadiense podrían ser bastante grandes. Entonces todos los especialistas en comercio internacional por el lado canadiense se metieron a estudiar los probables impactos. En Estados Unidos no les interesaba mucho porque el impacto a nivel nacional era poco. Los estados del norte probablemente sí, pero el país no tanto. De todas maneras, los cálculos, esta es una área en que tenemos la metodología más o menos defendible, digamos, para hacer el cálculo de ganancia cuando uno entra en un tratado de comercio libre con otro país. Se trata de reasignación de recursos, cambio de la importancia relativa, el peso relativo de diferentes industrias, etc. Y entonces, a pesar del gran, digamos, la emoción casi en el país, por el lado canadiense, de que esto es una cosa que nos puede avanzar muchísimo la economía, o si daña, nos puede dañar mucho. Los cálculos estáticos salieron a que íbamos a ganar entre 1 y 2% del PIB a través de todo el periodo de impacto. O sea, el crecimiento normal de 4 meses para la economía canadiense era el impacto final total de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, según los mecanismos estáticos. Pero un par de analistas intentaron incluir fenómenos dinámicos, estilo, qué impacto va a tener este tratado en el nivel de inversión en el Canadá, qué impacto va a tener sobre la tasa de cambio tecnológico. Esos son mecanismos dinámicos. Eso es el problema y la razón por la cual esos cálculos no son tan comunes es que son muy difíciles porque no tenemos la teoría tan desarrollada y precisa como para decir que el impacto va a ser 8%. Ese 1%, 2%, yo creo que básicamente un buen cálculo. De todas maneras, salimos con cálculos de 8, 9, 10%, que ya es importante, ¿no? Eso ya sí vale la pena. Pero el mensaje de esto para mí es de que en muchos fenómenos, muchas áreas de la política pública como esta, si los impactos de un cambio de política van a ser grandes, es a través de mecanismos dinámicos. Yo creo que son muchos otros ejemplos de esta conclusión a la cual llegamos en este caso. En el mucho más reciente, pero todavía en esta área de comercio internacional, tenemos el Trans-Pacific Tratado, que según los cálculos estáticos va a tener un impacto positivo sobre el grupo de participantes, un impacto final igual a la 7ª parte de 1% del PIB de esos países.
básicamente nada. Ahora, si va a tener un impacto importante es por otros procesos que no somos todavía muy capaces de analizar. Pero alrededor de esto aprendí o me di cuenta de otro aspecto de la discusión pública de este tipo de política. Cuando los proponentes por el lado canadiense hicieron sus argumentos a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues la ganancia es miles de millones de dólares. Es grande en ese sentido. Y ni el público ni los políticos pueden distinguir muy bien entre una cifra de 10 mil millones y 100 mil millones. Son tan grandes que vale la pena, ¿no? Pero realmente uno es la mitad de 1% del PIB y el otro puede ser el 5%, que es una diferencia importante. Entonces yo creo que hay una combinación del hecho de que es simple analizar las cosas por el lado estático y de que muchos participantes en el debate no tienen mucho concepto de qué es grande y qué es pequeño. Eso va mejorando tal vez con el tiempo, pero en esa época era una debilidad. De todas maneras, en esta área, para seguir un poco la historia, en países industrializados, en los años 50 se hicieron los primeros cálculos cuidadosos, bien hechos, yo creo, del porcentaje del crecimiento económico que se debía al cambio tecnológico, al aumento de la productividad versus inversión o versus descubrimiento de nuevos recursos naturales. Entonces, la gente, todos los economistas antes estaban adivinando, pero yo creo que la gran mayoría no daban el peso apropiado al proceso de cambio tecnológico. Y David Kendrick, un economista norteamericano, fue uno de los primeros, los pioneros en esa área, y hizo el cálculo de que más de la mitad del crecimiento norteamericano en esa época se debía al aumento de la productividad, no a la inversión. Claro que están relacionados en ciertas cosas, pero de todos modos, desde ese momento yo creo que nos dimos cuenta como grupo de economistas de que este fenómeno es importante. Y no hay mucha gente hoy en día que niega que es importante, pero resulta que es difícil analizarlo. Requiere mucha atención al detalle, uno tiene que entrar y entender el proceso de cambio dentro de las empresas, y eso no aparece en los datos del DANE ni de la estadística canadiense. En fin, toma mucho tiempo y esfuerzo y nos va a tomar un tiempo más, yo creo, en entender eso. Entonces, en el contexto, volviendo al contexto canadiense, el Tratado de Libre Comercio, yo creo que nos rindió algo por los procesos estáticos, pero poco. Si nos rindió mucho fue por procesos dinámicos que no entendemos, así que no sabemos si nos rindió mucho o no. Pero en la discusión pública de esa época y después, el comercio internacional para un país como Canadá, yo creo que hay 50 veces más discusión pública que sobre el proceso de cambio tecnológico. El proceso de cambio tecnológico, uno ve artículos en la prensa y discusiones por parte de los políticos, tenemos que invertir más en investigaciones, dispersión, etc. Pero queda a un nivel muy vaga, si quiere, imprecisa, y no coge mucho la atención pública. Pero es un fenómeno
10 veces más importante que el comercio exterior, los cambios factibles para un país como el Canadá. Entonces hay un desbalance entonces eso para mí fue la primera área en que Manuel Ramírez fue realmente antes de su tiempo, en que hizo una contribución importante en este país y en colaboración con otros, un efecto, una contribución internacional. Como muchos otros economistas de la edad nuestra, Manuel se metió en muchas áreas distintas, algunos digamos, por accidente histórico, creo, pero la segunda área que quiero comentar es la de regulación. Y en esa área él fue definitivo para traer el análisis profesional de la regulación económica a Colombia con el programa en Rosario. Y como lo explicó él a mí en esa época, hace muchos años, él tenía un concepto bastante agudo, a mi juicio, de por qué se necesitaba ese tipo de análisis en un país como Colombia, que entre otras cosas estaba pasando por el proceso de privatización, de apertura, todos esos procesos que dan más libertad a los mercados. Y entonces, si el Estado va a controlar, de alguna manera tiene que controlar la empresa privada, tiene que regularla. Ahora, esto es otra área en que en mi época de estudiante, pues todo el mundo consciente de la presencia de monopolios, pero lo que entendimos del monopolio era el daño estático que hacía ese monopolio, o sea que cobró un precio más de lo necesario al consumidor y hacía ganancias monopolísticas. Entonces, en ese sentido fue una ineficiencia estática que a la vez contribuía a una concentración de ingresos, suponiendo que los monopolios tienen altos ingresos. En fin, el concepto, el tratamiento del monopolio como problema al principio fue principalmente estático. Al principio y al nivel inicial del texto económico. Pero para saltar rápidamente al presente, ahora nos damos cuenta que el monopolio no es ni mucho menos un aparato, un animal simple de acuerdo con lo que uno veía en el texto económico. Es un animal muy complicado, es un animal que se mete mucho en el cambio tecnológico, tiene la capacidad, tiene la necesidad, tiene mucho interés en invertir en el cambio tecnológico. Entonces, para entender las contribuciones, los desafíos, etcétera, etcétera, de los oligopolios y los monopolios, hay que pensar mucho, muy en términos dinámicos. ¿Cuáles son los procesos internos de esos aparatos? ¿Cuáles son los procesos dinámicos con el gobierno, etcétera, etcétera? Entonces, hay una confluencia, si quiere, hoy en día, de que la globalización nos ha traído empresas aún más grandes que antes. Al principio la teoría era que el comercio internacional controla el poder monopólico, pero obviamente no es así tan fácil. Facilita el monopolio internacional, aunque limita el monopolio nacional a veces. De todas maneras, el mundo del monopolio es complicado. Ahora yo tengo la ventaja de haber hecho mi propia tesis sobre el impacto sobre la distribución de ingresos de una alta presencia de monopolios.
Y resulta que el impacto potencial teórico en un modelo simple de una presencia alta de monopolios es enorme. Inclusive, para ir al extremo, si cada industria en un sistema económico es un monopolio y cada uno tiene un producto con una demanda de elasticidad igual a 1, entonces la distribución predecible de ingresos en ese país es 100% ganancias monopolísticas. Todos los otros factores 0, 0, 0. Claro que la gente no puede vivir con 0, entonces ahí entra el modelo de Lewis que limita la baja de los salarios al nivel de subsistencia. Pero lo comento porque la teoría realmente precisa el poder del monopolio para dañar la distribución de ingresos. Ahora, últimamente se han hecho unos estudios interesantes en los Estados Unidos y en otros países, algunos referentes al aumento de la desigualdad de los últimos 40 años, más o menos, que ha sido bastante marcado, entonces los especialistas están buscando interpretaciones, que uno es la apertura, que permite la entrada de bienes producidos a salarios bajos, interesante. El otro es cambio tecnológico que desplaza la mano de obra. Pero otro es el poder monopólico que de por sí tiene un impacto estático hacia arriba en cuanto a la concentración de ingresos y también tiene un impacto dinámico hacia arriba porque el monopolio busca tecnologías que aumentan sus propias utilidades y reprime cambios tecnológicos que tendrían el impacto contrario. Por eso las grandes empresas compran las pequeñas que han hecho, que han desarrollado nuevas tecnologías. Cuando esas nuevas tecnologías no se caracterizan por economías de escala, entonces hay que reprimirlos, porque sería una fuente de competencia. Entonces ellos, por la naturaleza de que están buscando aumentar sus utilidades, buscan tecnologías caracterizadas por altas economías de escala. No es ningún accidente que los encuentran, porque por definición casi es lo que buscan. Ahora las discusiones de estos días con el Facebook y todo eso reflejan mucho de estos procesos de concentración, de cómo se puede aprovechar, cómo se puede vender un producto que no es el producto que piensa que el consumidor que está comprando y cómo se puede sacar la competencia. Entonces, en ese sentido, también yo creo que Manuel Ramírez fue realmente pionero. Él, cuando se interesó en esta área hace décadas, yo creo que el nivel del peligro del monopolio sin regulación no era tan evidente. Yo creo que eso se ha hecho más evidente con el tiempo, pero también entonces el desafío, el peligro yo creo que es bastante evidente ahora. Yo creo que es casi obvio que una parte del aumento de la desigualdad en países como Estados Unidos sí tiene que ver con la monopolización de la economía. Pero ahora resulta el último desafío que va a requerir los esfuerzos intelectuales de mucha gente es cómo enfrentarnos, si quiere, con ese desafío, que es muy complicado. En la mayoría de los procesos de regulación y de los monopolios en diferentes países, pues se nota que realmente no es fácil.
Uno puede culpar a un gobierno por no haber hecho bien el trabajo, pero hay que reconocer que el trabajo es muy, muy complicado porque uno realmente tiene que entender el proceso interno, dinámico de la empresa, y la empresa está 100% decidido en no de hacer público ese proceso, por definición. Entonces es muy difícil organizar y diseñar la política, pero hay que hacerlo. Entonces eso, termino con eso, para mí eso es el desafío más grande actual, que en cierto sentido combina los intereses de Manuel Ramírez en cambio tecnológico, regulación de la empresa privada y distribución de ingresos. Gracias. Muy bien, Albert. 5. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, doctor Clemente Forero. Yo sí voy a leer porque realmente la ponencia de Albert es de cierta complejidad y pues los comentarios tratan de captar esa complejidad y de decir algunas cosas un poco más coherentes de lo que yo podría decirlas así improvisando. Para mí es un honor de verdad comentar el trabajo de ascenso del profesor Albert Berry como miembro de número de la academia. Albert Berry es uno de los investigadores más destacados que tiene la economía colombiana. En el día de hoy viene a ocupar la silla de nuestro común amigo y presidente de la Academia Manuel Ramírez Gómez, y este es para mí un motivo adicional de orgullo y satisfacción. Y le debo agradecer al doctor Berry haberle dedicado su ponencia a un diálogo intemporal con Manuel. Albert Berry es un amigo de Colombia desde los años 60 del siglo pasado y ha dado unos pasos de gigante en la comprensión de la economía colombiana y especialmente del campo y de la agricultura de nuestro país. Los 2 volúmenes sobre la agricultura colombiana que recientemente ha editado la Universidad del Rosario por iniciativa de Hernán Jaramillo y su artículo Reflexiones acerca de la injusticia, la desigualdad y el conflicto de tierras en Colombia son verdaderas obras maestras. El primero de ellos, 1134 páginas, el desarrollo del sector agrícola de Colombia hasta los 60, recoge ensayos en manuscrito a máquina y con correcciones a mano del profesor Albert Berry de los años 60 y comienzos de los 70, con un notable prólogo de Miguel Urrutia. Es un incunable y creo que solo por el merecimiento de que la academia me invitó a hacer este comentario, he tenido la suerte de recibir la última copia disponible. El segundo libro, Avance y fracaso del agro colombiano siglos XX y XXI, es una mirada crítica y un diagnóstico perceptivo e implacable de las políticas y de las ausencias de política del Estado colombiano frente al agro. Del artículo solo mencionaré hoy una de las conclusiones centrales a las que llega el profesor Berry. Colombia hubiera evitado décadas de violencia y sufrimiento de haber tenido una estructura saludable y políticas visionarias de acceso a la tierra y de apoyo a la agricultura familiar. Permítanme iniciar este comentario recordando que entre las numerosas realizaciones que encontramos en la hoja de vida del profesor Albert Berry, aparece que fue director adjunto del Centro de Crecimiento de Yale en 2 períodos,
separados por su estancia inicial de algunos años en Colombia. Esto explica la autoridad con que el profesor Berry defiende el enfoque dinámico contra la corriente del mainstream que deduce la política económica de modelos estáticos. La solvencia con que habla del entrelazamiento entre el cambio técnico y la regulación de los monopolios, dos fenómenos que, como él dice, se han juntado en los últimos tiempos, y la agudeza con que explora las consecuencias de economía política de estos fenómenos, en particular la concentración del ingreso a nivel global y en las grandes potencias económicas. Lo que hace hoy en forma gallarda en su ponencia para ocupar la silla de la Academia de Manuel Ramírez es retomar algunos de los temas que acompañaron a Manuel a lo largo de su vida: el cambio técnico, la regulación por parte del Estado de las empresas, en especial la de los monopolios, y la economía política del crecimiento y la distribución del ingreso. Y los entrelaza magistralmente, explicando el declive del crecimiento de los países y la simultánea concentración del ingreso a nivel global y en muchos países industrializados y no industrializados, como consecuencia de la interacción entre ese cambio técnico y la dinámica del dominio de los monopolios. El enfoque de Albert Berry es de economía política. A lo largo del escrito se pregunta siempre por las consecuencias de los fenómenos que analiza sobre la distribución del ingreso y sobre el desarrollo de los países menos avanzados. Su perspectiva es de largo plazo, es consciente de las dinámicas que se desatan en la economía y dentro de esa amplia perspectiva histórica tiene la capacidad de ubicar la situación presente en un punto en el que los monopolios y su dinámica de concentración son el aspecto central del sistema económico. El cambio técnico fue uno de los múltiples intereses que acompañaron a Manuel Ramírez a lo largo de su vida, y su visión sobre este tema nos inspiró a muchos cuando algunos de los aquí presentes tuvimos responsabilidades en la conducción de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Manuel fue el líder intelectual del Programa Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas, pero también el inspirador de muchos aspectos de la visión sobre cambio técnico, ciencia e innovación, palabra que apenas surgía en aquel momento, y que inspiró las políticas globales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Manuel se había iniciado en esos temas durante su doctorado en Yale, adentrándose en los procesos microeconómicos dinámicos del cambio tecnológico, como lo explicó el profesor Berry, y Albert Berry fue uno de los jurados de su disertación. Schumpeter, primero en 1911 y luego en 1935 y 1942, relacionó la dinámica del cambio técnico con la estructura de los mercados, competencia y monopolio. En Schumpeter 1, como se lo llama en la literatura, la competencia entre muchas empresas era el principal acicate del cambio técnico. En Schumpeter 2, los monopolios tenían los recursos necesarios y el estímulo para hacer grandes inversiones en cambio técnico, y la creación destructiva los estimulaba a continuar innovando aún después de dominar los mercados. Esta controversia ha sido objeto de centenares de estudios teóricos y empíricos en el mundo y algunos en Colombia, y es uno de los temas centrales en los que la ponencia del profesor Berry se apoya para hacer su defensa de un enfoque dinámico para el análisis económico y para el diseño de políticas públicas en general. De hecho, la defensa de la dinámica es la bandera de guerra que, en mi opinión, guía todo el trabajo presentado.
y le permite al autor poner en su lugar y señalar las fuertes limitaciones tanto de los primigenios modelos de Solov con cambio técnico exógeno, como de los modelos de cambio técnico endógeno de Romer y de Lucas, que no captan las dinámicas monopólicas y mucho menos las de las confrontaciones sociales. La defensa de los enfoques dinámicos que se hace en la ponencia es a la vez fuerte y transparente. El ejemplo de las 6 formas de concebir el objetivo de maximizar el PIB, que me impresionó, es un sólido argumento contra los modelos de estática comparativa que aún dominan el análisis económico en oficinas gubernamentales y aún en bancos centrales. El olvido de la inversión y de las dinámicas del cambio técnico es la consecuencia principal de que muchos de estos economistas hayan entendido el principio de parsimonia como un mandato a limitarse a lo estático. El profesor Berry señala los peligros de esta visión estática al calcular los beneficios del comercio, por ejemplo, con modelos de estática comparativa, que no se detienen a observar las trayectorias, ni los efectos que sobre unos u otros grupos de la población se dan en el camino. A mi modo de ver, esto es aún más grave. Esos modelos generalmente inspiran políticas públicas que no reconocen la heterogeneidad de las firmas y que pretenden comprender la película a partir de la foto. Mucho menos pueden captar lo que ocurre en desequilibrios permanentes o en situaciones de múltiples equilibrios, o cuando la evolución se da sin equilibrio, espacio de análisis que han puesto sobre el tapete los trabajos de Nelson, de Winter, de Dossi, de Hodgson y de otros desde hace ya varias décadas. Berry ofrece convincentes ejemplos de las consecuencias de políticas erróneas a que lleva el enfoque estático con el que se construyen las políticas agrarias y de comercio exterior. En estos ejemplos, la sabiduría de corto alcance de la escuela económica que inspira estas políticas, por ejemplo, las políticas liberales de comercio exterior adoptadas en años recientes, queda al descubierto cuando se las mira desde una óptica dinámica. Al introducir las transiciones como objeto central de análisis, Berry se adentra en la economía política del cambio, comúnmente ignorada. Para él, las políticas económicas no son diseñadas generalmente por quienes viven las consecuencias del cambio y son sus ganadores o sus perdedores, pero algunos de estos actores están dispuestos a romper las reglas legales y morales, nos cuenta Berry, cuando el cambio les da la opción, como lo ilustra el caso del desplazamiento forzado en Colombia que él cita, en algunos casos ligado a la implantación de grandes explotaciones de bienes exportables, en otros a la rapiña por acumular tierras. En esa agenda de economía política que adopta Albert Berry, hace preguntas sobre la orientación y los sesgos que toma el cambio técnico en las condiciones actuales. Estos interrogantes lo llevan a señalar de qué manera el cambio técnico, controlado por los dueños del capital, conduce a tecnologías más intensivas en uso del capital, a reforzar el poder de monopolio a través de economías de escala y a favorecer técnicas de difícil forma de copiar. Berry ilustra el hilo de su argumentación haciendo referencia a la forma como el manejo de la propiedad intelectual y las patentes se utiliza para vulnerar la libre competencia, y aborda de paso las consecuencias de esta dinámica monopólica para los países que reciben estas tecnologías. Estas son, en su gran mayoría, claramente sesgadas hacia una concentración del ingreso y a veces tienden también a disminuir el ingreso nacional de los países receptores. Las variantes de este análisis del cambio técnico en países en desarrollo fueron precisamente el objeto de uno de los campos de investigación
de Manuel Ramírez y de muchas de nuestras tertulias. La ponencia del profesor Berry sintetiza y proyecta la visión de Manuel sobre este tema. La segunda gran línea de investigación de Manuel Ramírez que aborda el profesor Berry es la de la regulación y le sirve de segundo pilar en su argumentación. Aún conservo mis apuntes del curso que Manuel dictó varias veces en el doctorado de la Universidad Nacional sobre regulación. Manuel era un pregonero de la regulación como cuando ese tema pues no estaba al orden del día, como lo recordó el profesor Berry. Para Manuel, la importancia del estudio de la regulación en Colombia era grande por esa ola de privatizaciones que se iba a vivir principalmente a partir de los años 90. Aquí también la discusión de economía política la hace el profesor Berry en términos de la crítica a los modelos estáticos de la regulación. No puedo sino compartir la alerta del profesor Berry frente al enfoque que reduce el análisis regulatorio de los monopolios a su dimensión estática. Lo cierto es que a lo largo del tiempo se generan espirales concentradoras que trascienden el efecto de las pérdidas de excedente del consumidor que señalan los modelos puramente estáticos. Por lo general, también en esas visiones parsimoniosas, pero simplistas, se ignoran aspectos sociales en cuanto a algunos de estos monopolios, en particular los de la industria de la información, se han venido constituyendo en amenazas que el profesor Berry señala a la democracia y a la privacidad. Solo me permito complementar lo que brillantemente ha sintetizado el profesor Berry sobre esta discusión acerca de la regulación, y es que algunos economistas han llegado a plantear que puesto que con la regulación se corre el riesgo de captura del regulador, lo mejor vendría a ser no regular. Frederick Boehm ha hecho una muy valiosa refutación de esta nueva tendencia, mostrando la superioridad de la regulación, con todos sus defectos, sobre la operación de los servicios públicos por monopolios no regulados. En la última parte de la ponencia, su autor analiza la doble espiral dinámica del cambio técnico y la regulación o no regulación de los monopolios. Cuando aborda el entrelazamiento entre cambio tecnológico y concentración monopólica, Albert Berry nos recuerda con visión histórica y de largo plazo que, comillas, el impacto de la revolución informática sobre la productividad, igual que el impacto de las otras grandes revoluciones tecnológicas del pasado, demora un tiempo antes de presentarse. Y también que en los primeros tiempos, desde 1970 a la fecha, por ejemplo, su impacto sobre la distribución del ingreso de estos monopolios ligados al cambio técnico ha sido bastante negativo. Se apoya, entre otros, en los recientes trabajos de quien fuera en algún momento mi director de investigación, Mordecai Kurtz, quien concluye que tres métodos independientes estiman que la tajada de las ganancias monopólicas en el producto total ha ascendido a 21 a 23% en 2015, cuando era cero en 1980. El profesor Berry nos recuerda que a veces se usa el poder monopólico para frenar posibles avances tecnológicos y que al no desarrollar la capacidad de controlar las peores proclividades de estas grandes empresas, la experiencia reciente de un menor crecimiento que antes y una distribución del ingreso más desigual se va a mantener. Eso es lo que nos dice textualmente Berry. En eso consiste la espiral que mencionábamos anteriormente.
en la que el cambio técnico apuntala el poder de los monopolios. Estos logran manipularlo en su beneficio, excluyendo a la sociedad de estos bienes. Las consecuencias distribucionales de esta dinámica no podrían ser positivas. Apoyándose en un trabajo suyo de 1969, nos acaba de decir que fue su tesis, Berry nos lleva de nuevo al mundo de la controversia de Cambridge, pienso yo, sobre el capital. Cuando muestra una situación en la que los salarios en una economía de monopolios tenderían a cero, a menos que los trabajadores tengan un cierto poder de negociación, o también la teoría que usted cita de un mínimo vital para ellos, que les permita no perecer. Es decir, los salarios no están determinados endógenamente por el mercado, es lo que implícitamente se dice, sino por una confrontación de poder entre trabajo y capital. Para contrarrestar lo que hemos llamado la espiral, y que podría ser el fenómeno característico del capitalismo de hoy, y ante la dificultad que tienen los mecanismos regulatorios para regular y controlar a los monopolios, Berry nos propone varias soluciones. Entre ellas, convertir la producción de cierto conocimiento en un bien público disponible para todos. En el caso del agro, cualquiera tendría acceso a este conocimiento, como se hace parcialmente por los organismos estos internacionales, y la producción de insumos se abarataría notablemente. Y creo que el profesor estaría de acuerdo en que esta fórmula también es apropiada para manejar la producción de medicamentos en enfermedades huérfanas o sujetas al dominio de estos monopolios y que han sido objeto de importantes controversias en nuestro país recientemente. Plantea también la propuesta de apoyar con políticas especiales a las pequeñas empresas agrícolas o industriales, que compiten o tienen que enfrentar los precios y las condiciones impuestas por los grandes monopolios. En la última parte de su trabajo, el autor se refiere a las actividades especulativas y financieras, que por insuficiente regulación y dificultad extrema para controlarlas, no solamente producen crisis como las muchas que se han vivido en las últimas décadas, sino que intrínsecamente tienden a concentrar el ingreso. Berry nos muestra que aún en términos utilitaristas, cuando evaluamos las políticas por su impacto sobre el PIB, una regulación perfecta del sistema financiero no generaría sino beneficios ínfimos de un 1% frente a la magnitud de las pérdidas dinámicas producidas por las crisis y estimadas entre 50% y 150% del PIB norteamericano para la crisis del 2007-2009. Definitivamente, pues, hay que encontrar otros instrumentos de control o regulación. La conclusión de Berry sobre el análisis dinámico ausente en la agenda de estos economistas del mainstream y la miopía de mirar las políticas públicas con la lente de la estática son una crítica devastadora de ese paradigma. Ministros, dirigentes de gremio y candidatos que creen a pie juntillas que para aumentar la inversión lo único que hay que hacer es bajar impuestos, se ven atropellados, si se me permite la expresión, por la lógica implacable del análisis dinámico que propone Berry. Si de impuestos se trata, Berry propone un buen sistema de impuestos sobre las ganancias del capital que en su opinión pueden reducir en parte los daños de la especulación. La preocupación por los efectos del cambio tecnológico y por la regulación que tanto preocuparon a Manuel y que ahora entrelazados y con perspectiva dinámica siguen estimulando la reflexión teórica del profesor Berry, son una tentadora propuesta para sentar bases y asumir desde allí
la construcción de una nueva economía del desarrollo. Dejo para el final lo que considero más importante de este trabajo de Albert Berry. En su diatriba contra los modelos estáticos aparecen planteamientos que, más allá del análisis, introducen aspectos de responsabilidad y de ética con frecuencia ausentes en el análisis y en el diseño de las políticas económicas y públicas en general. Responsabilidad y ética no solo tienen que ver con corrupción. En el diseño de políticas, a mi modo de ver, la responsabilidad implica tomar conciencia de las consecuencias que la aplicación de una política cualquiera puede tener sobre distintas fracciones de la población. Allí aparecen dilemas éticos, especialmente en esas situaciones en las que beneficiar a las mayorías conlleva perjudicar a las minorías. El texto de Albert Berry transpira estas preocupaciones. En primer lugar, su consideración de los aspectos dinámicos, como lo ilustra el ejemplo del paso de la economía campesina a la gran explotación de palma o de otro cultivo de bien exportable, apela a un criterio de responsabilidad. En la medida en que no se visualizan esas consecuencias asociadas a una transición, se anula la conciencia de las consecuencias de los actos derivados de políticas públicas, en este caso de modernización. Quienes se contentan con comparar situaciones estáticas ignoran lo político, pero también, por lo dicho anteriormente, la ética de las políticas públicas. En segundo lugar, este documento de apariencia puramente teórica es en realidad un discurso ético y moral de política pública. Elementos teóricos tan simples como la oposición entre los modelos estáticos y los modelos dinámicos nos revelan que en la mente de Berry vive un dilema ético entre fines y medios, entre las utopías económicas y los caminos que nos pueden conducir a ellas. Berry, en particular, recurre al instrumento teórico de la sendero-dependencia, como un ejemplo, el Path Dependence, desarrollado por Arthur y por David para analizar una de las dimensiones con que el enfoque dinámico enriquece el análisis. Pero en ese razonamiento, implícitamente se está planteando un dilema ético de lo público en el que no solo cuenta el resultado y la satisfacción de todos al final del proceso, sino también nos importa cuidar el procedimiento, cuidar el camino que nos ha de llevar a la utopía, cualquiera que ella sea. Gracias. Toma de juramento y entrega del diploma por el señor Secretario General de la Academia, doctor Edgar Revés. Profesor Albert Berry, ¿promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia de Ciencias Económicas, especialmente lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Si así fuere, la sociedad y la Academia lo exalten, si no lo censuren. Sí. Vamos a dar lectura del diploma que dice: la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el profesor Albert Berry y a su contribución al pensamiento económico colombiano,
ha tenido bien nombrarlo su individuo de número. Y para que conste, se expide este diploma, firmado Julio Silva Colmenares, presidente, y el secretario general. Imposición de la medalla al doctor Albert Berry por el doctor Miguel Urrutia Montoya, miembro de número de la Academia. Vino de honor.